película es valenciana, 100% Mm. valenciana, trata de un tema muy valenciano y ese es uno de los puntos de la historia. El hecho de que yo estoy contando una historia de aquí porque yo tengo muchísimo arraigo por mi ciudad. Yo no he salido, cuando digo no he salido de Valencia no quiere decir que no me haya movido, pero yo he vivido siempre aquí, quitando un par de sitios en los que he vivido un par de años y demás. Y me parece que eso al final también nos da un poco de trasfondo, el conocer muy bien de dónde somos y estar muy imbuidos de las historias que tenemos aquí, creo que nos da trasfondo para luego contarlas y ambientar las historias en cosas que conocemos. Pues vamos a dar comienzo. Entonces, Muy si bien, te parece, primero vamos a explicarle a la gente quién eres tú y de dónde muy bien. vienes. A ver, cualquier cosa que diga mal, obviamente, por favor, corrígeme. Seguro que, Em, seguro que no hay ninguna más. ya verás que yo a veces meto unas gambillas, pero bien, mira, hoy estamos hablando con Fermín Pina, que es el autor del guión de Olvido, una película. Proyecto que se presentó en el cuarto Pitchbox Madrid, o sea, que creo que era porque nosotros, Pitchbox, que es uno de nuestros eventos de pitchings de Film Market Hub, los arrancamos, como éramos muy chiquititos, con un naming que era solo Pitchbox. Y cuando fuimos creciendo, los empezamos como a geolocalizar y nos fuimos a Madrid. Y yo creo que tú eres o sea, sí que es el cuarto técnicamente de Pitchforks nuestro, pero es el primero que hicimos en Madrid. Creo que ahí fue Correcto, cuando te sí. conocimos. Fue la primera vez, yo seguía desde el principio, yo seguía Film Market Hub desde el Sí, principio y este fue el primero al que le pusisteis apellido. Fue el primer sí, Pitchbox correcto. con apellido. Fue en Madrid y es verdad que fue el primero de la saga de Madrid y luego os habéis Sí. diversificado y habéis ampliado. Sí, Y sí, ahora ya tenemos varios, pero lo interesante, Fermín, y te voy a decir por qué me quiero detener aquí, es que aunque nosotros llevábamos muy poquito tiempo, fue la primera vez que se presenta a estas convocatorias una persona que no venía del puro mundo del guión. Es decir, déjame que me ha saltado aquí una notificación. Vale. Es decir, que tú realmente vienes del mundo del periodismo y Olvido es el primer largometraje que escribes, ¿cierto? correcto. No solamente fue mi primera vez y mi primera incursión en el mundo del guión, sino que, y esto lo cuento mucho ahora, yo sigo sin dedicarme al mundo del guión. Yo sigo dedicándome al periodismo y a la Al comunicación. periodismo. Sí, y yo cuento que esto del guión por ahora es un hobby que se me ha ido un poco de las manos, porque, porque por desgracia, por ahora no es mi trabajo. Ojalá, oye, si Olvido es el trampolín para seguir haciendo cosas y luego hablaremos de alguna cosa más que también tengo en marcha, por mí fantástico, pero es verdad que yo no tengo un largo recorrido en la industria cinematográfica, ni en cortometrajes, ni en series, he participado en equipos de guión, ni nada por el estilo. Yo lo primero que hice en mi vida como guión fue escribir el largometraje Olvido y presentároslo a vosotros. Ese fue mi debut en el mundo del cine y del guión. O sea que formalmente tú vienes del mundo del periodismo y tienes algún otro tipo de experiencia. ¿Cómo nace esto? Yo, a ver, yo soy periodista de profesión, llevo Ok, además, ya llevo 15 años en el mundo laboral. Es verdad que los últimos me he dedicado más a la comunicación, yo tengo una agencia de comunicación. ok. El periodismo es algo a lo que acudo, el periodismo acude a mí más eventualmente. Lo que yo sí que había tenido siempre es mucha afición por la escritura y yo tengo formación en guión desde hace mucho tiempo. Me parece una parte Vale. imprescindible de la que hablar. Creo que la formación en guión para un guionista es imprescindible. Y sí que es verdad que yo me había formado en guión casi más como entretenimiento, como pasatiempo. A mí me gusta mucho escribir, por eso soy periodista. A mí me gusta mucho el cine y probé, oye, pues me voy a formar. Todos al final, pues puedes escribir de ciertas maneras. Si escribes en el ámbito periodístico hay unos estilos, si escribes, no Ujú, lo sé, literatura hay unos estilos. Y yo sabía, yo era correcto. consciente de que la escritura de guión tenía unos códigos y unas maneras muy concretas. Y me Ujú. formé. Yo estudié en Valencia, estudié en Madrid, que fue el tiempo que viví allí, y lo tenía como una especie de pues, formación complementaria a lo que era mi carrera profesional. O sea Nunca que en mientras realidad con... trabajabas, sí, o sea, quiero decir, Eso cuando hablas de eso es. experiencia, o sea, ¿cómo te formaste? ¿Fuiste hacías cursos o fuiste a la escuela realmente? O sea, ¿hasta Sí, qué nivel de formación acudiste? ambas cosas. Aquí en Genial. Valencia, mi primera incursión en la formación de guión fue en una escuela aquí en Valencia.
NUCINE, Ujú. una escuela específica de cine, tiene un abanico muy grande de formación y tiene formación específica en guión. Y la experiencia fue tan buena que me di cuenta de que necesitaba más. Quería formarme Qué mejor guay. y durante más tiempo. Mi Ok, situación profesional en aquel momento me permitía poder desplazarme. Ahora lo del teletrabajo está a la orden del día, pero en el año claro. 2015 no era tanto. Hace 7 u 8 años no se llevaba tanto, pero en aquel momento yo sí que podía, así que me fui a Madrid y ahí encadené un par también de formaciones distintas. Estudié primero en el Instituto de Radio Televisión Española, que es Muy bien. un instituto Sí. de formación magnífico, Mm, y de ahí fui recomendado al que para mí creo que ha sido el lugar que me cambió la vida en cuanto a formación y en cuanto a decidirme a probar de verdad fuerte en el mundo del guión, que es la Factoría del Guión de Madrid. Ahí conocí a muchísima gente, el muy bien. profesorado, fue una formación más larga, ahí ya sí que no fueron cursitos, un curso intensivo cortito, y, y hasta ahí. Y ahí fue ya el trampolín o el lugar o el momento donde me decidí a probar suerte sin dejar de lado mi carrera profesional. Porque yo insisto que yo Claro, sigo siendo periodista y yo sigo siendo comunicador. No he tenido la oportunidad de dedicarme única y exclusivamente al guión. absolutamente. Y antes de entrar al vídeo, porque ya vamos a hablar de ella, primero, quisiera resaltar que es una película que ahora mismo, o sea, aunque vamos a hablar de cómo empezó y cómo llegamos a este punto que voy a hablar, es una película que está producida por la Dalia Films y que Ujú. cuenta con la colaboración de Apun Media, que este es el canal de Valencia, Eso es, la digo para televisión dar contexto, autonómica de aquí. autónomo, Eso es. correcto, y también cuenta con las ayudas del Instituto Valenciano de Cinematografía. Eso es. Sí, aquí se llama Institut Valencià de Cultura y es Claro, el, es, el, la institución. Sí, lo has dicho bien, lo has dicho bien. es que Si estoy no, si no, leyendo sabes que estoy leyendo solo las siglas, entonces digo, esto tiene que ser el Instituto Valenciano. Institut Valencià de Cultura. Es que si nos oyen, si no, me reñirán luego Correcto, de no correcto. haberlo dicho bien. Sí, No, no, no. la institución aquí valenciana que da apoyo e impulso a todo el sector audiovisual valenciano. Tenemos una televisión autonómica propia, con lo cual es un sector con Muy bien. bastante actividad, afortunadamente. Ujú. Y ahora contaremos el inicio de todo, pero Sí, ese apoyo es el punto de inflexión para Olvido, es el trampolín para Olvido. absolutamente. Y también como guionista, o sea, yo tengo una duda, si realmente fue que tú, después de hacer toda esta formación, evidentemente dices, me encuentro con esta historia y hago este guión, o que si ya habías hecho alguna, como cortometrajes, entonces si tenías alguna experiencia real en traducir un guión a la parte visual, es decir, yo escribo y esto es como se va a ver, ¿no? Porque hay To- veces toda que, mis, sí, no, dime. Entiendo lo que me planteas. Toda mi experiencia previa a Olvido está restringida a lo que se trabaja cuando te formas. A- Vale, qué fuerte. suena muy prosaico, pero a trabajos de clase, para que me entiendas. Ok. Los trabajitos que vas haciendo durante la formación, las pruebas que vas haciendo, el trabajo final que te suelen encargar en cada uno de los cursos que yo he hecho. Hmm. En cuanto a trabajos que yo intentase mover o que yo intentase llevar a la práctica o que se llegasen a producir, ninguno en absoluto. Olvido O fue sea, que olvidas el primero. sí, Olvido fue mi primera apuesta de largo y mi primera apuesta por hacer algo ya un poco más trabajado y que contase algo que yo quería contar en exclusiva, más allá de lo que te encargan en clase y de lo que puedes hacer. Pues yo creo que ya, teniendo claro este contexto de dónde venimos, creo que ha llegado el momento ya de conocer realmente qué es Olvido y de qué trata realmente esta película. Si nos quieres contar, Fermín. Por supuesto. Pues mira, Olvido es un thriller ambientado en la Riada de Valencia de 1957. Os he dicho que yo soy de aquí y que me gusta hablar de historias de aquí, y Olvido tiene una historia magnífica que sucedió aquí. En 1957 el río atravesaba la ciudad de parte a parte, y digo atravesaba porque ya no lo hace, y ahora os explicaré por qué. Y en el 57 el río se desbordó, una crecida increíble del Turia, del río Turia, un episodio de gota fría, que es algo que padecemos mucho aquí en otoño en la Comunidad Valenciana, y el río se desbordó de una manera como no había sucedido antes y arrasó 3/4 partes de la ciudad. Estamos hablando de una época especialmente oscura para Valencia, 1957, los años más duros de la dictadura franquista. La ciudad de Valencia era una ciudad muy, muy olvidada y muy apartada precisamente por el régimen. Y en ese contexto de agua, de barro, de miseria,
La historia gira alrededor de la aparición de unos cadáveres que ha arrastrado el río, pero que no son víctima de la riada, y conecta a una periodista, que es Olvido Graney, con un policía de la Policía Armada franquista, que es Joaquín Caplliure, a la caza, a la persecución o a la investigación de lo que hay detrás de estos cuerpos que apuntan a una conspiración oscura y bastante misteriosa. Así que tenemos un contexto muy concreto, es pues eso, lo que hablábamos antes de una historia Sí, local de aquí, pero que al final trata temas bastante universales y bastante claro. generales, porque la historia en realidad habla de poder, de abuso de poder, de Ujú, silencio, de enfrentamiento a lo impuesto, de lucha contra las adversidades. sí, Hay que tener en cuenta, lo comentabas tú al principio, Andrea, el papel que juega el periodismo, porque la protagonista es una mujer periodista en mm, 1957 en España. Es decir, una de las primeras periodistas prácticamente en un contexto muy particular, porque las periodistas en el año 50, en los años 50, exacto. Ahí. no perseguían asesinos en serie, no investigaban cadáveres aparecidos en un río. Las periodistas, por desgracia, estaban restringidas a hablar de moda, de sociedad, de espectáculos, y el papel de Olvido en este contexto es una periodista que se enfrenta a todo ello, que no se conforma con teclear sobre vestidos bonitos y sobre cosas de mujeres, que es como se decía en Ya. aquella época, sino que Ujú, lo que quiere es conocer y dar a conocer la verdad, cueste lo que cueste. Por terminar, en ese contexto es un thriller periodístico policíaco, me gusta decir, con sí. los elementos clásicos del cine de suspense, con una investigación, con sospechosos, con cadáveres, con pistas, con algún giro de guión, quiero creer que alguna sorpresa también, y bueno, Seguro. pues dentro del género clásico. Vale. Te preguntaría cuando, para dar un poco más de contexto, porque 1957, quizás las personas que nos están escuchando, como que no todas las personas que nos escuchan son de España. ¿Tienes Ujú. algún referente de película que hayas utilizado a la hora, por ejemplo, también de hacer el pitching? Cuando estabas vendiendo el video, decías, mi película se parece así, pero en tono va para acá, pero en tono de personajes. ¿Hiciste este trabajo? Sí, por supuesto. Además de que Film Market Hub nos anima muchísimo a que hagamos ese doble meeting, ¿verdad? De Sí. referencias de a qué nos parecemos. Yo tuve Mm, además yo tuve una suerte, yo creo que sí que lo calificaría de suerte, que es que durante los primeros pasos de Olvido, durante mi primera concepción del guión como tal, es el estreno en ese momento de, me parece una referencia muy, muy pretenciosa, pero para que se entienda, de True ujú, Detective, de la primera temporada de True Detective. Con lo cual, Olvido tiene un poco de eso, esas historias de suspense en unos ambientes que los propios ambientes tienen mucha fuerza, condicionan mucho al personaje, crean una atmósfera que hace que la historia tenga unas particularidades que en otro sitio no tendría. mm. Eh, en esa misma línea, además, nosotros aquí en España tuvimos también el estreno casi al mismo tiempo de La Isla Mínima, de Alberto Es Rodríguez, que cierto, es una qué película. maravilla. Sí, es una película que va también muy en esa línea. Hay una película estadounidense, no es muy conocida, no tuvo mucho recorrido comercial a pesar de tener un director y un actor muy, muy conocidos, que es, no sé en castellano cómo, creo que es Dentro de la tormenta, con Tommy Lee Jones, Into the Mist, me parece, si no me equivoco. No recuerdo ahora el título en castellano A cuál fue ver. exactamente. Que también va en esa línea. En este caso es el desastre en Nueva Orleans del Katrina, y también Ujú. con una aparición Ah, ya. también de cadáveres en ese contexto de desastre y demás, porque la Sí. historia, la historia de Olvido tiene un poco de eso, tiene un poco de desastre y de catástrofe. No es una Ujú, película sobre la riada, yo eso lo cuento mucho. Yo no he querido ujú. contar una historia de grandes catástrofes, Ya. como pueden ser otras pues no lo sé, en las que se hablan de tsunamis que barren la playa y cosas por el estilo, sino que Ujú. la riada de Valencia es el contexto. El La, contexto. la- la historia es una historia de suspense en la riada, pero no es una película de la riada. ¿Y qué tantos? Ahora hablaremos de, porque es algo muy curioso que acabas de hacer, y es que los referentes que has utilizado son de películas actuales, más tu película es de época. Que esto Sí, también a la hora de presentar a un productor viene un reto muy importante, porque cuando los creadores hacéis películas de época, claro, y además en este caso España, que no, porque quiero diferenciar
dos cosas aquí muy importantes. Las películas de época a la hora de presentar ante una producción tienen un hándicap que, muy grande que es presupuestario, con lo cual no significa que no las puedas hacer realidad, lo que significa es que vas a tener un doble, digamos, obstáculo de hacer la realidad. Es decir, compites contra muchos otros proyectos que están allí buscando ese mismo espacio que tú, doblemente, porque tienes que entrar en el espacio, pero además decirles que esta película de época, pues va a ser muy interesante y va a funcionar y la gente la va a ver. Pero además es que en el caso de Olvido había un tercer hándicap, que es que lo que pasa en España es que durante un periodo muy largo, digamos, en el audiovisual del país en España, los contenidos mayoritariamente eran de época y además de la guerra civil, o sea, más no de la guerra civil, sino de la época de la dictadura, ¿no? Ujú. Hay muchísimo contenido ahí fuera que se está hablando sobre este contenido. Y normalmente, o sea, cuando un proyecto ya tiene estos tres handicaps, que son bastante heavy, nosotros cuando hacemos el análisis tiene que haber una contra, es decir, vamos a ver entonces si detrás de esa historia que esta persona quiere contar, eh, hay algo que distinto, hay algo que sea fresco, ¿no? Y entonces ahí es un poco lo que nos pasa con Olvido. La historia de Olvido es global, es universal. Es una historia que además yo personalmente no, por eso te hacía la pregunta de las referencias, porque yo obviamente he visto muchísimas películas sobre la dictadura, o enmarcadas en esa época, Ujú. donde quizás no necesariamente tendrían que hablar de la dictadura, pero sí quizás están dentro, como tú bien dices, ¿no? Del contexto también, ¿no? Y existe una cierta fatiga por estos proyectos, porque decías, no, es que ya no puedo más con esto, no quiero más historias, quiero algo nuevo, quiero algo fresco. Lo que pasa con Olvido y que es para nosotros demasiado interesante o emocionante es que tú has sabido darle ese look fresco, esa mirada innovadora sobre unos contenidos de la época, porque no solo estás contando una historia enmarcada en este contexto, sino que te estás centrando en un thriller policíaco, como lo que tú dices, que tiene un cierto punto de innovación. O sea, tiene hasta originalidad, que uno podría decir, es que ya no hay espacio para esto. Pues lo hay. O sea, lo que pasa es que obviamente es muy difícil explicarlo así porque tendrían que ver la película, pero desde luego Sí. los invitamos para que lo vean y luego retomen este podcast y verán lo que estamos hablando, ¿no? Andrea, Sí. es absolutamente y fíjate, voy a reforzar lo que estás diciendo con un ejemplo de una cosa que me pasó. Ujú, Yo la primera vez que moví el guión, mm, una vez ya estaba seguro de que tenía algo para presentar en algún sitio, tuve la increíble suerte, fue antes de presentarme al Pitchbox de Film Market Hub. La primera productora que se interesó por mi guión, lo que me pidió es que cambiase la ambientación y que no fuese ujú. una película de época. Le gustaba el tema que No, trataba, les gustaba mucho la trama y la disposición de los personajes, pero como tú dices, la época es un hándicap, es un problema muy un grande handicap. presupuestario. Sí, el presupuestario. Y Probablemente encima tú que para, tenías lo de la ría. encima, con algo tan concreto como una riada. Y lo primero que me hicieron y que me pidieron es que la hiciese actual, que fuese la misma Yeah. historia, pero que la trajese a la actualidad. Eh, a día de hoy no te puedes ni imaginar cuánto agradezco y Que cuánto le digo al Fermín del pasado que hizo muy bien Bueno, en no ceder a esa petición. esa es una de mis preguntas, Fermín, te me estás adelantando, pero bueno, aprovechemos. O sea, el Fermín de la época, ¿qué siente en ese momento cuando te dicen eso? ¿Cómo Pues reacciona? mira, yo soy un privilegiado y lo que a mí me ha pasado yo sé que no es lo habitual, he tenido una suerte increíble, pero yo Mm, tenía una ventaja, que es que yo no quería hacer mi película a cualquier precio. ya, Yo no tenías prisa. Claro, yo lo he dicho al principio, yo no me dedico a esto, yo no vivo de esto, con lo cual yo sabía que si tenía la suerte de que algún día Olvido se convirtiese en una película, quería que se convirtiese en una película como yo la había concebido dentro de lo que cabe. Ahora luego hablaremos de cuánto se pierde por el camino de la Sí, parte del autor cuando intervienen otros factores, por supuestísimo. Pero yo no quería hacer una película fuese como fuese, no quería contar una historia de suspense fuese como fuese. Yo tenía algunas correcto. cosas muy claras. Yo quería contar una historia de suspense ambientada en la Riada de Valencia de 1957. Eso sí que para mí era absolutamente inamovible. Y yo quería que la protagonizase una mujer. Una Para mí mujer. esos eran mis pilares fundamentales. Y no quería que la protagonizase una mujer
esto lo he contestado mucho estos días, que he concedido alguna entrevista más, porque estuviese Mm, de moda ni nada por el estilo, sino porque esta película, los obstáculos a los que se enfrenta el protagonista, el papel protagonista, mm, tenía que ser una mujer, porque no es lo mismo ser mujer en el año 57 bajo una dictadura fascista que ser ujú, hombre en el año 57 bajo una dictadura fascista. En España han absolutamente. cambiado muchísimo las cosas en estos 65 años y las mujeres de hace 65 años no tienen nada que ver la capacidad, la disposición y las posibilidades que tenían con las que tienen hoy. Para mí esos eran Cierto. pilares fundamentales y sabía que esos pilares no los iba a cambiar, que si solamente encontraba productoras que me obligaban a cambiar el personaje y hacerlo masculino, no iba a aceptar y mi guión se quedaría metido en un cajón para siempre, y que si me hacían moverla a otro espacio-tiempo, mi guión se quedaría en un cajón para siempre y no me sabría mal. Ya. Pues bueno, me imagino que esto sucede muchas veces, ¿no? Esta doble vía que se te puede abrir en la vida y una de las vías Sí. nunca vas a saber hacia dónde te habría llevado. Pues bueno, yo tenía claro que me daba igual, que eso era un must en la película que no iba a vender. Sí, además, ¿sabes lo que pasa? Que cuando nosotros que leemos miles de proyectos al año, sin uno inmediatamente, y eso le pasa al productor, inmediatamente cuando recibes un proyecto que, que, que el personaje protagonista femenino está puesto porque sí, inmediatamente hace que la historia como que no se sostenga. Con lo cual, lo que está pasando, por ejemplo, cuando ahora ves mucho el contenido que está allá afuera, que a veces genera una cierta fatiga, ¿no? Decir, ay, Sí. qué fatiga, ya no, y el usuario, o sea, quiere decir pues que ahora ya se hablan de usuarios, ya no conecta tanto con la historia. Sin embargo, y ahora quiero retomar un poco tu formación periodista. Cuando tú llegas a Film Market Hub con estos super mega handicaps y habían, pero miramos, o sea, inmediatamente miramos, tenías algo a favor tuyo. Tenías muchas cosas a favor, perdona, pero si ordenamos el proyecto en el análisis, en las tres partes, en primer lugar, el guión estaba muy bien escrito. Esto no necesariamente tiene que hacer que inmediatamente hace que el proyecto tenga un green line, pero un guión muy bien escrito te posiciona ya en un sitio de ojo, porque está muy bien escrito, por lo cual significa que la persona que está detrás domina el arte de la escritura, ¿no? Y te suman puntos, con lo cual los handicaps ya empiezan a reducirse el riesgo, ¿no? Pero luego había otro punto, que es en toda la propuesta del contexto que tú compartes con Olvido, hay una, hay una toma de decisiones muy acertadas que vienen de algo muy importante que a veces se le olvida al creativo, que es la investigación de la historia y el universo que tú estás creando. Cuando a nosotros nos llega, aparte que había un trabajo muy, muy detallado de la historia, también compartes con nosotros mucho trabajo de investigación, pero ojo, que no estoy hablando de mucho trabajo de 57 páginas, para nada, porque tú compartiste con nosotros un dossier que era muy bien condensado, pero había algo brutal en la información que compartías, que esto creo que viene más de la parte de tu trabajo como periodista, ¿no? Cómo ese trabajo de periodista afecta en olvido y hace todo este enriquecimiento que acompaña a la historia, porque yo al día de hoy, y te juro, Fermín, que he visto miles de proyectos, yo sigo recordando las imágenes que compartiste con nosotros sobre las riadas cuando se... Pues mira, te cuento. Yo creo que yo lo voy a utilizar mucho, mucho esta palabra, pero creo que soy muy afortunado porque creo que mi formación como periodista y mi profesión periodística Sí, me ha ayudado muchísimo en la construcción de historias. Primero porque tengo a lo mejor cierta manía por la investigación. en Al la final ese es mi investigación. trabajo, claro, al final es mi Ujú, trabajo y es como se construyen las historias cuando estás hablando de hechos reales y te da ujú, como un enfoque un poco distinto, ¿no? Un acercamiento a la verdad un poco particular. El ver las cosas con ánimo de contarlas. A mí eso me ha pasado siempre. claro. Yo veo una pelea por la calle y ya me imagino el titular, ya me imagino cómo mis compañeros periodistas de sucesos lo contarán en el periódico. O veo Correcto. un partido de fútbol y estoy narrándomelo yo internamente. Entonces, creo que la película sí que tenía un poco de eso al principio, sobre todo porque además, esto suena un poco romántico, pero os prometo a todos que es verdad.
uno de los motivos por los cuales yo soy periodista es la Riada de Valencia, porque la Riada de Valencia afectó muchísimo a mi familia y yo he crecido con las historias de la Riada. Y aquí en Valencia, todo el mundo que vivió la Riada, que todavía queda gente, recuerda Mm. exactamente dónde estaba, qué estaba haciendo y cómo fue cuando sucedió la Riada de Valencia. Y todas esas historias nos han ido llegando y a mí todas esas historias me han fascinado desde siempre. Por eso decides Y escribirla Olvido. sí, yo hace muchísimos años que yo quería utilizar la Riada de Valencia como historia, como contexto en una historia de ficción. Porque es que, Andrea, fíjate, este año Mm. vamos a conmemorar el 65 aniversario de la Riada, el 14 de octubre hará 65 años, y Olvido es la primera vez que se utiliza la Riada como contexto en una obra de ficción. Y Mm. estamos hablando, es verdad que para quien no conozca la Riada de Valencia, yo le invito a que la googlee y busque lo que fue, es un hecho increíble. Es la crecida de un río en la tercera ciudad más grande de España que arrasa prácticamente la ciudad completa. Y la cifra de muertos oficiales ni se acerca a la cifra de muertos reales. Hay que entender que estamos hablando de una época de silencio, Mm. de ocultismo, de no contar la verdad y de no querer reconocer que un hecho tan catastrófico se podría haber evitado. Con lo cual el régimen franquista lo silencia absolutamente. Y aquí se habla de 100 muertos cuando todo el mundo sabe que fueron cientos más. Y, Mm. y ese enfoque periodístico, ese acercamiento a ese suceso, no solamente yo tenía muy claro que quería contarlo y que quería utilizarlo, sino que además quería que la historia tuviese también ese enfoque. Por eso la protagonista de Olvido es una periodista. Correcto. Eh, eh, Podría haber hecho una investigación clásica y haber puesto a dos policías, podría haber hecho, Sí. pues no lo sé, haber utilizado a un superhéroe, por ejemplo, o no sé, otras fórmulas que también habrían funcionado a lo mejor, Ujú. pero yo sabía que quería contar los sucesos desde el punto de vista, desde la visión y desde la particularidad de una periodista. Y en cuanto a si está basado en hechos reales, Sí. no, no. La Riada sí, por supuesto, el contexto Sí. también, pero la historia es totalmente de ficción. Lo que sí que pretendo, lo que Olvido pretende, es que cuando termines de verla, aunque sepas que no es verdad, te quede la duda de si pudo haber sucedido. De que Ya, es una yo historia tenía que la duda, a mí me quedó. sí, pues creo que no es una historia real, pero sí que es una historia verosímil, con lo cual Totalmente. no Pues es muy sucedió, potente, sí. pero pudo haber sucedido, porque el contexto de lo que contamos, eh, una dictadura que silencia a toda costa lo que ha sucedido, una conspiración que no voy a desvelar, pero que Sí. también nada entre las sombras y entre la oscuridad y entre el barro y el agua pudo haber sucedido. La historia no es real, no, Sí. no está basada en nada concreto, pero bueno, quiero creer que habrá gente que diga, pues oye, a lo mejor sí que sucedió. No, sí, es la típica historia que cuenta historias que han pasado. O sea, o sea, que quizás aquí no, pero te está contando algo que esto sí ha pasado. Claro, En sí, sí, otras historias, en otros contextos, en las mismas circunstancias, en otras dictaduras, en lo que sea, pero una vez más, es una historia universal donde cosas así nos hemos enfrentado y tú las has enmarcado dentro de esta historia. ¿Por qué se llama Olvido? pues mira, es un triple alegato al juego de palabras. La Oh, protagonista se llama Olvido sí, y de ahí ese es el primero de los puntos. El segundo ya lo he comentado un poco, que es el olvido impuesto por el régimen franquista a todo lo que sí, sucedía en aquella época, ese ese poder del poder, valga la redundancia, para que los sucesos que no quería que se supiesen, no se supiesen, y de eso fue la riada. Ya ujú, os digo que la información, el tratamiento de la información en los medios de comunicación de aquella época es increíble. Tú lees la prensa de aquellos días y es una barbaridad, y es un ejercicio increíble ahora que se habla tanto de fake news y de noticias falsas y de desinformación, aquello es un ejemplo magnífico, pero sí, luego al mismo tiempo, y en tercer lugar, yo también quiero hacer una pequeña reivindicación de lo que sucedió entonces, porque las generaciones de ahora, probablemente de mi generación hacia abajo, seguramente, no saben lo que sucedió en Valencia. Y no ujú, lo saben en Valencia. Yo he estado en conversaciones en las que la gente se preguntaba, oye, y por qué al río le llamamos el río si ya no lleva agua? Porque eso exacto, no lo hemos, eso no lo he dicho al principio. Después de esa riada, el río se desvió. Que fíjate de lo que estamos hablando, desviar un río
para evitar que Mm. volviese a suceder. Y nosotros ahora, en vez de tener un río que atraviesa la ciudad, tenemos el jardín urbano más Un grande de parque, Europa. Sí, sí, que es muy bonito. es un parque de 10 kilómetros de largo, que es un cauce, está excavado y por ahí circulaba agua. Y sin embargo, hay muchísima gente en Valencia que no conoce la historia. Es verdad que no hace falta que todos seamos historiadores y conozcamos No, cada pero rincón saber. de cada calle, pero algo tan magnífico, quiero hacer un pequeño, rescatar un poco del olvido y de la memoria aquello que Mm, tanto ha configurado la ciudad de Valencia, a nivel urbanístico, a nivel social, a nivel económico sí, incluso. Así que tenemos sí, esa tercera vertiente. La verdad es que el título lo vino solo, muy bien. prácticamente. Pues dicho esto, y ya sabemos un poco la historia y todo el reto, nos quedan poquitos minutos, pero me encantaría poder contar entonces un poco cuál fue el trabajo que hizo Fermín para lograr que una película con unos handicaps tan grandes a nivel presupuestario, y luego un cuarto, que esto no lo hemos comentado, la ópera prima de Fermín. Esto también es un hándicap normalmente para la gente, porque en ese sentido tienes, pero quiero decir hándicap, no quiero decir imposible. Y hoy la entrevista de hoy es ese claro ejemplo del trabajo y la constancia, de las buenas decisiones y mucho sentido común, pero meterles horas al trabajo de hacer bien el empaquetado del proyecto, de hacerlo con texto, de probar, 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 y seguir, o sea, e intentarlo a muerte, y se consiguen. O sea, Fermín, desde el principio de la entrevista tenías todas las papeletas para que no pasara. Y de pronto aquí estamos, hablando de una película que vino a un evento nuestro, pero que luego no, o sea, el evento no fue el catalizador, o sea, no fue el causante, sino que fue el principio de un largo trayecto que luego yo obviamente no lo sé, pero si nos lo quieres compartir, genial. Por Entonces supuesto. me encantaría preguntarte por qué, en qué momento decides, cómo fue que de repente se te aparece Pitchbox en el medio y dices, ay, esto podría ser Pues mi mira, oportunidad. yo conozco Film Market Hub prácticamente desde que nació y yo tenía claro que una plataforma de este estilo a mí me tenía que servir para algo, porque no existía y sigue sin existir una plataforma como Film Market Hub que conecte el talento de los autores con el potencial de las productoras. Y Mm, yo debo de ser de los primeros registros que tenéis en vuestra base de datos como mm, registrado. Sí que es verdad que durante muchos años no tuve nada que aportar porque yo no tenía nada que enseñar. mm, Yo presento el guión de olvido a las ayudas del Instituto Valencià de Cultura, no el guión, yo presento un tratamiento, que es mm. cómo funciona esa ayuda, y me la conceden la ayuda. El requisito para recibir esa ayuda es presentar el guión, tienes un tiempo para completar el guión, a cambio de esa ayuda económica que te dan, y con ese guión ya terminado y habiendo recibido la ayuda del instituto, yo consideré que era un aval. Yo pensé, bueno, pues a lo mejor esto no está tan mal, a lo mejor esto le puede interesar a alguien. Ahora es el momento de presentarme a Film Market. Coincidió en ese momento, en el tiempo prácticamente, la convocatoria del cuarto Pitchbox y lo presenté. Me seleccionasteis, acudimos al evento y yo esto, me van a faltar palabras para agradecerlo, pero es que ahí me cambió la vida, por lo menos en la carrera de guión, porque en ese evento conocí a la Dalia Films. Eh, Mm, He de decir que recibí otra oferta más en ese mismo evento. O sea, no solamente conecté con una productora, sino que conecté con dos. Tuve que ujú. rechazar una oferta. Tú imagínate lo que eso significa para alguien que está empezando. Es El decir arriesgado, sí. tengo que decirle que no a alguien. Es impensable, es una locura. Y yo no quiero ser, y no creo que sea ejemplo de nada ni que sea referente para nadie, pero sí que es verdad que yo soy el resultado de una concatenación de estar en el sitio adecuado, conocer a la gente adecuada y un poco sí tomar las decisiones adecuadas, porque Mm, probablemente el rechazar esa oferta y aceptar esta otra es la que me ha traído hasta aquí. Probablemente el no haber pervertido mi guión o el no haber cedido ante propuestas que tuve de alguien, de otras personas, me ha traído hasta aquí. Y aunque ha sido un camino larguísimo, porque estamos, Andrea, estamos diciendo el cuarto Pitchbox, pero vamos a sí, situar a la gente. Ese cuarto es Pitchbox se hizo en 2017, que correctísimo. no, que la gente no piense que esto se ha hecho en año y medio, que yo entre medio he padecido los retrasos de una pandemia mundial, que no es poca cosa, Cierto, cierto. y el conseguir armar una película de, no voy a hablar de presupuesto, pero es una película grande, es una película de época que habla de una catástrofe con un No, es equipo grande. técnico y artístico de casi primer nivel, con lo cual estamos hablando de muchísimo tiempo. Claro, es que Y
O sea, te voy a parar un segundo aquí porque, por ejemplo, sí que es cierto que y es muy importante lo que estás diciendo. Esto fue en el 2017, con lo cual hay muchas personas que tienen como la perspectiva de decir, no, no, si es que yo ya conecto con un productor y ya esto están conmigo. O sea, no, no, no. Luego hay todo un trabajo de continuar desarrollando el proyecto ya con las nuevas personas que se vayan sumando, ¿no? Sí, yo, hemos tardado 5 años en poner esto en marcha. Sí que es verdad que Mm, tenemos el hándicap de la pandemia, porque esta película se tendría que estar absolutamente. rodando antes, pero por motivos, pero no vamos con mucho retraso. Las películas no tardan mucho menos, ni No. muchísimo menos, en salir adelante. Y no hablo de Ujú, películas independientes o de primeras obras como la mía, o de o de proyectos que son pequeños. Cualquier película necesita un recorrido enorme en la búsqueda de la financiación, el sí. encontrar al equipo técnico y artístico adecuado, el proceso de reescritura del guión. Voy a aprovechar para decirlo aquí, y esto espero que anime a la gente a reescribir y que sepan el valor de la reescritura. El guión que Ujú. se va a rodar, el guión que se está rodando es mi versión número 16. Yo he hecho 16 versiones del guión. Es verdad que no todas han sido un cambio radical de arriba abajo, pero 16 veces yo he tenido que volver a escribir cosas para adecuarlas a todas las circunstancias a las que me he enfrentado, a los ajustes de producción, los ajustes artísticos, etcétera, etcétera. Yo cuando empecé en esto, que pensaba, bueno, me han dado la ayuda a guión, esta película estará rodada el año que viene. No, no funciona así. ¿Y cómo funciona aprovechando que tenemos a Juana Pineda, que nos está preguntando? Gracias, Juana. ¿Por qué tuviste que reescribir tantas veces? Pues mira, en el proceso de reescritura, una vez tienes ya el guión vendido, yo en estas versiones incluyo también la reescritura propia, las que yo hice por mí mismo. Porque una ¿Correcto? vez yo tuve el guión, yo lo presenté y demás, yo fui añadiendo y quitando cosas. Yo fui mejorando, quiero creer que mejorando el guión. Pero una vez vendido y una vez puesta en marcha la producción, hay dos factores principales. Uno son los factores de producción. Mm, El principal es el presupuestario. Cuando tú escribes el personaje principal está rodeado de 20 personas. A lo mejor luego llega tu equipo de producción y te dice, en vez de 20 van a ser 8, que los extras cuestan claro. mucho dinero. Y no solamente presupuestario, ¿eh? Los ajustes de producción muchas veces no responden solamente a criterios de dinero, sino a criterios Ujú. de posibilidades. Pues no lo sé. A ver, Sí, que se me- es muy importante recomendar al guionista, nunca tome decisiones de acortar un tema en el guión por valores de producción porque no corresponden. Eso ya es al productor, el productor inmediatamente cuando lo lea va a saber si se puede. O sea, un productor no va a dejar de hacer tu película porque tú pongas 20 personas que están alrededor del video, por ejemplo. Eso es. Me parece un comentario fantástico, Andrea. Eso no es tarea del guionista. Mm, De hecho, mm, para eso están los productores y para eso es interesante y conveniente congeniar y conectar con un buen productor que sea capaz de hacer esas cosas. No ujú, solamente por temas presupuestarios, sino también por temas de posibilidades. No lo sé. claro. Yo a lo mejor planteo el protagonista se sube al campanario y desde ahí, y a lo mejor resulta que el campanario que vamos a rodar no permite que nadie suba al campanario, pues entonces hay que hacerlo desde una ventana más abajo. Ese tipo de cosas, ese tipo de Ujú, factores de producción. Y luego también hay un factor importante que es el factor artístico, que es que cuando tú trabajas en equipo, y el mundo del cine es un trabajo en equipo, yo no sé si soy un caso de ejemplo o no lo soy, pero la visión artística del resto de componentes se tiene que tener en cuenta, sobre todo en mi exacto. caso, por ejemplo, la de la directora. Yo he conectado magníficamente con Inés París, que es la directora de Olvido. Tengo una Ujú, suerte increíble, me he entendido fantásticamente bien con ella, me lleva en brazos ella prácticamente, pero en algunos casos hemos tenido diferencias creativas en las que ella claro. veía una cosa de una manera y yo de otra. Casi siempre nos hemos convencido el uno al otro y hemos acabado teniendo una decisión común, y en otras ella ha tenido que ceder y en otras yo he tenido que ceder. Pero sí que es verdad que la visión artística, pues oye, se tiene en cuenta, y tú le quieres dar más peso a una cosa y a lo mejor la directora considera que no. Creo que ese es un poco la gran pelea entre directores y guionistas, Y o eso tengo eso, mira, entendido. sí, justo Gabriel Los Santos nos estaba preguntando esto, quién era la directora y quizás es bonito lo que estás comentando, ¿no? Porque luego hay otra siguiente pregunta de a cosas que tuviste que resignarte. Pero la pregunta que te quisiera hacer en esta construcción junto con Inés, porque al final es como que a veces los guionistas sobre todo se ponen como en plan, un poco Gollum, ¿no? En plan, ¿En serio?
pero tú no sientes ahora puesto que es el trabajo del día a día. Es normal que hayan diferencias porque donde hay un challenge, luego hay una solución y luego hay una mejora. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, la sensación cuando trabajas en todos estos equipos es, ¿sientes que crece la película, el proyecto? Mira, yo tengo mucha suerte. Yo no sé qué porcentaje de mi historia queda finalmente en pantalla. Es un porcentaje muy alto, eso lo tengo seguro, Ok. un 90 y pico por ciento. Pero el otro porcentaje que no es lo que yo había escrito, es mejor de lo que yo había escrito. De eso no tengo ninguna duda. Y, y yo no Qué soy bueno. nadie en el mundo del guión, no estoy en disposición de decirle a alguien, por esto no paso. También es verdad Mm, que quien estuvo dispuesto a llevar adelante mi guión es porque le gustó. No vino nadie y me dijo, te compro el guión para ambientarlo en Marte en el año 2500. Entonces, como punto de partida ya tienes una ventaja, que es que cierta visión vas a compartir con quien estás emprendiendo este camino. Pero yo el ejemplo que puedo dar y lo que puedo decir es que yo he tenido mucha suerte y lo que ha cambiado de Olvido ha sido para mejor. Sí, por supuesto, respondiendo a la pregunta, he tenido que renunciar a algunas cosas y no mm, me arrepiento en absoluto, porque sé que mi renuncia ha sido para mejor, porque me he juntado y he tenido la suerte de rodearme de gente que sabe más que yo y que sabe más que yo en casi todos los campos. Yo no sé producir, yo no sé dirigir, yo no sé mm, iluminar, yo no sé sonorizar, yo no sé interpretar. No sé y además no quiero, no, yo no soy eso, yo soy escritor. mm. Entonces, cuando todo lo que yo había escrito ha llegado a alguien que sabe hacerlo mejor, he dejado que lo hagan mejor. Claro, o sea, es como un proceso de optimización. Al final, sí, Tal cual, tal cual. Tal cual. Estoy exacto. seguro de que muchas películas perderán con ese trabajo conjunto, Ahí que sí. la lucha de egos muchas veces también seguro que perjudica las historias. Ujú. Pero en Olvido es todo lo contrario. Creo que si alguna vez alguien lee la primera versión de Olvido y luego ve la película o viceversa, se dará cuenta de cuantísimo ha mejorado la película. Claro, ¿y crees que en esta parte es crucial? Porque a veces pasa mucho y nosotros siempre invitamos a los creativos, ¿no? Fundamental que encuentres un socio que sume al proyecto, ¿no? Entonces esta sensación de, no, es que encontré un productor y te quedas con ese productor, pero de pronto ese productor no es tu mejor suma, ¿no? Entonces, ¿qué valores cuando trabajas con la Dalia Films que al final pues llega ese momento, oye, nos gusta, nos gustamos, queremos ser socios y trabajar juntos? ¿Tienes algo quizás más intuitivo que recibiste cuando hablaste con ellos de esa sensación de, sí, sí, correcto, yo con ustedes puedo trabajar y creo que van a sumar al proyecto? ¿O simplemente dijiste, "Ay, es la primera y voy adelante"? O Pues sea, ¿cómo mira, fue ese proceso? no, yo tengo mucha suerte. Otra vez, eh, ya os digo que yo rechacé otra oferta y además Mm, no me da vergüenza decirlo, económicamente era mejor que la que acepté, pero tanto desde el corazón como desde la mente mm, eh, me asesoré bien. Yo primero conecté bien artísticamente con la visión que ellos tenían. En la primera reunión que tuvimos hablamos de cómo veían la película, de cómo veían a los personajes y cuadraba mucho en lo que yo tenía en mente. Incluso nos ujú, imaginamos y hablamos de las primeras secuencias y eran las mismas y las teníamos en mente igual. Pero luego ujú, además yo también hice una cosa, no sé si todo el mundo podrá hacerla, que fue preguntar por el bagaje y por las capacidades de esa productora, porque yo era un desconocido total, yo no sabía nada de la industria y no conocía a productores, no conocía el proceso de producción y lo que hice ujú, fue acudir a colegas que sí que lo habían hecho y dejarme asesorar y preguntarles, oye, tengo esta película, ¿creéis que esta productora la puede llevar adelante de la manera que yo quiero hacer la película? ujú. Como la respuesta fue que sí, me lancé. Así que tuvo un poco de corazón, de conectar por el corazón y otro poco Pero de luego conectar de también eso. por la razón. Exacto, y esto vuelve una vez al principio, cuando yo decía que era un cúmulo de sesiones de mucho trabajo, pero también un sentido común extraordinario. Absolutamente todo el mundo puede investigar a las productoras. De hecho, es algo que nosotros mismos, cierto modo, recomendamos. O sea, también es cierto que una de las grandísimas ventajas que tiene el Film Market Hub es que nosotros no os vamos a presentar ante productores que no sabemos que nada que ver. Esto es algo que quizás es una suma que obviamente todas las productoras tienen sus cosas, hay mucho trabajo, hay mucha demanda, es muy difícil gestionarlo absolutamente todo, pero sí que es verdad que nosotros en Film Market hacemos como un research
o sea, ese trabajo que tú hiciste por separado, nosotros lo hacemos siempre antes. Antes de presentar a los proyectos, antes de invitarlas a los eventos o antes incluso de hacerlas entrar al mercado. Hacemos un historial y validamos de alguna manera que todas las productoras que están dentro del Film Market Hub tienen la capacidad de llevar un proyecto hacia adelante. Lo que nosotros quizás no podemos ahondar tanto es en el día a día, o sea, son productoras que sí cumplen o no cumplen, y esto es algo que siempre invitamos a los guionistas que hagan, porque lo que muchos les pasa, que no usan Film Market, o sea, no pasa en nuestros casos de éxitos. Aquí sí tengo que decir que podemos estar contentos de que siempre que hay un caso de éxito, sabemos que hay una cierta confianza detrás de la productora que va a ser quizás más responsable de lo normal que hay allá en el mercado, pero si hay creativos que están moviéndose con productoras, por ejemplo, el típico caso de, pues agarro el guión y sí, sí, yo lo voy a mover y no lo mueven, por ejemplo, ¿no? Esto pasa mucho. Entonces, antes de que llegues a esa situación, infórmate. Y esto simple, llanamente, es como un buen periodista preguntando. Sí, mira, Andrea, yo he participado después, yo he tenido oportunidad de seguir adelante con mi carrera como guionista y hacer otras cosas. He Qué participado bueno. en otros eventos de pitching en los que se conecta guionistas con productoras y eso es indispensable. Igual que, Sí. que las productoras quieren conocer a los guionistas, es fundamental que los guionistas conozcan a las productoras que asisten, a las productoras con las que se van a reunir, a las productoras a las que les van a mandar su trabajo. Por, Mm, incluso por no perder el tiempo, porque ¿qué sentido tiene mandarle un guión de un thriller a una productora que solamente ha hecho comedias, por ejemplo? ¿Qué sentido tiene exacto. mandarle un guión que ronda los 5 o 6 millones a una productora independiente que ha hecho trabajos de medio millón? Etcétera, etcétera. Hay un montón No, de no, y que demuestra condicionantes. profesionalidad. O sea, tú si eres o sea, la primera camiseta que se tiene que poner un creativo es decir, yo quiero ser profesional. A nosotros nos ha pasado que trabajamos en comunidades para tratar de ayudarlos y hay guionistas que empiezan a compartir en el WhatsApp su guión. Con lo cual, lamentándolo mucho, el primer síntoma que da es como el primer reacción es, esta persona no solamente no, pero es que es muy poco profesional. Ahora, si hay una investigación, porque también es ese trabajo, presentas también un empaquetado por tu parte, tú proyectas profesionalidad, con lo cual el productor se va a sentir más seguro de trabajar contigo, porque tú ya hiciste tu trabajo de investigación, porque tienes las cosas claras. No estoy hablando de que llegues y le digas al productor, en plan, voy a pedirte esto, y es no, sentido No, común, porque levantar los proyectos es profundamente, profundamente complicado. Con lo cual, hay veces, por ejemplo, que pasa bueno, que hay una productora, quizás no es muy grande, es una productora emergente, que te dice, mira, realmente hay de aquí, de este punto a este punto, vamos a trabajar juntos para tratar de levantar el proyecto. Pero, por ejemplo, no va a haber una contraprestación económica. Que no estoy hablando de tu caso ni tampoco quiero saberlo. Lo que quiero decir es un ejemplo de que entonces hay otros síntomas como creativo que tú puedes decir, bueno, pero si veo un cierto compromiso, veo un cierto movimiento de este punto a este punto, yo estoy dispuesto a trabajar juntos por crear este proyecto, ¿sabes? O sea, hacer todo un equipo porque no es fácil levantar los proyectos. Luego, y entonces, ¿qué es lo que te permite discernir si es este tipo de productora o es el otro tipo de productora? La investigación que hagas tú por detrás. Porque muchas veces perdemos oportunidades, es decir, quizás me he encontrado, y estoy hablando ya fuera de olvido, esto no es este caso, estoy hablando aparte, ¿no? Pero sí me gusta quizás el approach que haces cuando te acercas tú, que me gustaría que las demás personas lo recibieran, ¿no? Que es decir, hacer una investigación que te va a permitir a ti saber tomar buenas decisiones. Es decir, quizás, mira, nosotros tenemos productores emergentes en Film Market que son el socio perfecto para hacer equipo. Porque hay veces que tú, antes de llegar al punto final, el que gira todas las tornas, tienes que hacer un equipo. Y nosotros somos capaces de conseguirte esas productoras quizás emergentes que al principio van a trabajar junto contigo como un equipo para empaquetar aún, si se puede, mejor el proyecto y conseguir levantar esa financiación, por ejemplo. Entonces, el guionista hace las investigaciones, pero a veces las que no debe, ¿no? En plan, preguntarle a otro guionista. ¿Y qué hago? O sea, eso también hay que hacerlo, pero también enfocándose a un aspecto profesional sobre las personas con las que estamos trabajando, porque no todo el mundo es lo mismo, no todo el mundo opera igual.
es indispensable saber con quién estás hablando. Correcto. Cuando te sientes en una reunión y tengas la oportunidad de hablar de tu trabajo, tienes que saber a quién tienes enfrente. Y saber a quién tienes enfrente no es saber cómo se llama, es saber cuál es su Sí, recorrido, qué quiere, qué busca, qué ha hecho sobre todo, para no perder todo el tiempo y no hacérselo perder al que tienes enfrente, porque sobre todo eso. ya tenemos pocas oportunidades los guionistas de sentarnos a hablar de nuestro trabajo delante de alguien que a lo mejor lo puede llevar a la práctica, como para que encima no sea. Esto es como una bala o como una pistola con muy poquitas balas. Como no optimices las Exacto, balas, no vas a las dar en el pierdes. blanco. Entonces, Sí, cuanto más aportes a la conversación, más posibilidades tendrás y esa aportación a la conversación pasa por saber quién tienes enfrente y saber con quién te absolutamente. estás sentando, qué quiere, qué busca y qué tienes tú que ofrecerle. A mí, si sirve de referencia, ya sé que ya estamos terminando, a mí en el Mm, momento en el que Inés París se sumó al proyecto, en el momento en el ujú. que mis productores me dijeron, esta película la va a dirigir Inés París, eh, fue el momento definitivo en el que yo sabía que la película se iba a hacer como Se yo iba quería para que se adelante. hiciese. Sí, no Qué bonito. solamente que se iba a hacer, sino que se iba a hacer como yo quería que se hiciese. Porque, Mm, y no te digo ya cuando ya nos conocimos. sí. Yo no sé si hubiese habido una cámara grabándome en el momento en el que terminé mi primera conversación con Inés, ese vídeo valdría oro. Porque yo bajé, fue telemático porque fue en plena pandemia, yo bajé el ordenador y me eché a llorar de decir, Olvido se va a hacer Por y se va a hacer como fin. yo quiero. Y, y al final el trabajo del guionista es un trabajo muy solitario, Ujú. incluso para quien escribe con otra persona, es un trabajo solitario en pareja a lo mejor, o así, pero luego el llevarlo a la práctica es un trabajo increíblemente colaborativo. Yo vengo esta mañana del rodaje, he estado esta mañana en el rodaje, que lo terminamos esta semana, por cierto, y Qué guay. para una secuencia que dura 10 segundos, éramos casi 70 personas en el set, entre actores, figurantes, técnicos, equipo. Bueno, entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo te vas a arriesgar a rodearte de gente que no haga las cosas como tú quieres hacerlas y que al final no salga lo que tú tienes que hacer? No tienes mucha garantía tampoco en el momento en el que tú te pones en la mano de una productora, pero Absol- si sabes quién es esa productora, qué es lo que ha hecho, cómo le ha salido y afortunadamente tenemos mucha información y muchos recursos para saberlos, pues tendrás más Ujú. posibilidades. Pues qué maravilla, Fermín. De verdad que me alegro muchísimo. Y antes de terminar, háblanos de quién está protagonizando. Bueno, pues mira, es una producción 100% valenciana, se está haciendo aquí en Valencia con equipo técnico y artístico 100% valenciano. Olvido la interpreta María Caballero, que es una actriz que dentro de muy poco tiempo va a ser de las que tenga millones de seguidores en Instagram. La vamos a ver recoger premios en todos los festivales que os podáis imaginar, porque además este año tiene un año dorado por delante, tiene varias series por estrenar en Mm, Netflix, en HBO, con lo cual tenemos una suerte increíble de que haya accedido a interpretar a Olvido. Y a Joaquín Caplliure, que es el policía, lo interpreta Morgan Blasco, que es un actor también de aquí, de Alicante, de la Comunidad Valenciana, que tiene un muchísimo recorrido en teatro, un poquito menos en cine, pero bueno, es uno de los grandes referentes del teatro valenciano. Y contamos con otros actores también de primer nivel, que no quiero desvelar porque no quiero que se sospeche qué papeles interpretan y nos chafemos alguna sorpresa. Pero bueno, luego también tenemos a Javier Alomar en la dirección de arte, en la dirección de fotografía, una figura increíble, a Rafael Janón en dirección de arte, son todo profesionales que han recibido un montón de premios aquí en la Comunidad mm. Valenciana y a nivel nacional. Y yo he de decir que están muy por encima del nivel de lo que yo esperaba. Esta película es mucho más grande de lo que yo me hubiese podido imaginar. Y con grande no me refiero solamente a que tenga más o menos millones, porque hay Mm. muchas películas de muchos millones que al final acaban siendo pequeñitas. Esta es una película con un equipo técnico y artístico que está muy por encima de lo que se podía alcanzar, porque está dando muchísimo más de lo que se puede esperar de cada uno. Aquí no hay nadie que vaya a salir de aquí sin haberse dejado la piel y Mm. eso se nota en la producción. Qué maravilla y qué ganas de verla. Aquí ya te están escribiendo felicitaciones, Fermín, mucho éxito con tu película. Para Lo terminar, Fermín, agradezco te va a hacer mucho. una... Sí, no, Yo quería dime. decir una cosa solamente para terminar, Andrea. Puede sonar cursi, oportunista y muy conveniente por estar donde estamos, pero esta película no se habría hecho sin Film Market Hub. Y no es una manera de hablar. Fue el sitio donde conecté con la productora que está haciendo la película.
y yo no era nadie. Yo no tenía manera de acceder a las productoras. Si no hubiese sido así, el guión de Olvido estaría en un cajón cogiendo polvo, o ya ni eso, igual ni lo habría llegado a imprimir nunca y estaría en mi ordenador metido en una carpeta. Sin Film Market Hub, sin una plataforma como Film Market Hub, no se podría haber hecho. Qué maravilla, Fermín. Muchísimas gracias por tus palabras. De verdad que ahora mismo el corazón de todo el equipo está haciendo porque si no, no tendría sentido lo que hacemos nosotros. Yo quiero hacerte una pregunta final, que no la teníamos preparada, que es, eh, si pudieras darnos 3 consejos a los creativos, como bullet points, como haz esto, haz esto, haz esto, eh, la cuarta lo diría yo, Film Market Hub, obviamente, pero aparte de Film Market Pues Hub. entonces me quitas la tercera, porque iba a ser mi tercera. No. Cuéntanos, no sé, Las 3 tengo, cosas. las tengo claras. Mira, Maravilla. indispensable, fundamental, por muy bien que escribas, por muy bien que te creas que escribes, fórmate en guión. El lenguaje, los códigos, los recursos y los estilos del mundo del guión no tienen nada que ver con otro tipo de escritura, ni con la literatura, ni con el teatro, ni con, bueno, con nada. Hay que formarse en guión. Y afortunadamente hoy en día tenemos mucha facilidad para acceder a cursos de guión. Existen en todas las ciudades prácticamente, tenemos cursos online, es indispensable formarse en guión. Después, reescribe, Mm, reescribir. Cuando tengas tu primer guión hecho y te pienses que es el mejor guión que jamás se ha escrito en la vida, y si no lo piensas tú, no lo va a pensar nadie, o sea que está muy bien que lo pienses, reescríbelo, porque siempre, siempre, siempre hay margen para la mejora. Yo lo he descubierto. Yo a fuerza, lo he dicho, 16 versiones después he conseguido que mi guión se haga. Hay que reescribir porque siempre hay margen para mejorar. Y el tercero iba a decir Film Market Hub, me lo has quitado, así que Sentido creo común, que vamos a dejarlo en sí, sentido común. es lo que te iba a decir, lo hemos estado hablando durante toda la charla. Creo que no nos tenemos que dejar llevar por el corazón y no pensarnos hacer las cosas a cualquier precio. Porque cuando te lanzas a hacer las cosas a cualquier precio, probablemente ese precio sea muy alto para ti y no valga la pena. Yo creo que vale más la pena esperarte si tienes oportunidad de llegar a algún sitio y llegar como tú más o menos quieres que llegar de cualquier manera. Ya, absolutamente lo que dices tiene un valor extraordinario y me encantaría que la gente vuelva a recibirlo y a repasarlo. Pues nada, Fermín, ha sido un placer hablar contigo. Voy a aprovechar para decir a las personas que están escuchándonos que obviamente ahora nosotros han pasado un par de años del 2017 que estábamos arrancando. Ahora nuestras convocatorias siguen siendo igual similares, pero un pelín más potente, porque ya estamos incluso trayendo empresas potentísimas, las plataformas de streaming, o sea, con lo cual la oportunidad se ha aumentado. Invito a todas las personas que están escuchando ahora mismo este video podcast, que nos sigan en las redes sociales o que también, si se dan de alta en Film Market Hub, empezarán a recibir como las newsletters donde vamos explicando todas las convocatorias, porque, por ejemplo, ahora tenemos, o sea, no sé si lo sabes, Fermín, pero, por ejemplo, ahora tenemos un full access que nos permite no solo aplicar a PitchBooks, sino que también va a permitir a los creativos, porque lo que tú dices, la reescritura es fundamental. Y una de las cosas que nosotros notábamos es que el guionista inscribía en PitchBooks y luego se quedaba con nosotros. De hecho, casi nadie se va a Film Market Hub, pero no reescriben. Ahí es donde nace la idea de decir, ok, vamos a empezar a tratar de incentivarlos de alguna manera. ¿Cómo? Pues lanzando muchas convocatorias. Y ahora tienes convocatoria de concurso de guión, y ahora tienes convocatoria de Project of the Month, que estas salen todos los meses para destacar algún talento de Film Market Hub, o tienes las convocatorias de Pitch to Pro, que ya es directamente hacer un pitch. Recientemente teníamos una abierta para The Immigrant, que también es otra productora muy potente, que opera mucho también con gente de Valencia. El año pasado teníamos una para HBO en Colombia, con lo cual, o sea, es invitarles, ¿no?, a esta reescritura, pero que también aprovechen todas las herramientas que estamos poniendo a disposición de los creativos, ¿no? Y además, pues que nos sigan en las redes sociales. Eh, yo no tengo más nada que decir, Fermín, estoy muy encantada de poder hablar contigo, porque además teníamos muchísimo tiempo que no nos veíamos y Sí, siempre ha sido teníamos que ponernos al día, que han pasado muchas cosas, tanto a mí como a vosotros. Y Andrea, fíjate sí. si el funcionamiento y el desarrollo de Film Market Hub funciona. Yo ya he dicho que esto nació en Film Market Hub, pero es que yo sigo confiando tanto en Film Market Hub que yo sigo aplicando.
Lo que pasa es que no he tenido otra vez la suerte de que me hayáis seleccionado, pero yo he aplicado a muchísimas otras convocatorias porque sé que es el mejor sitio en el que lanzar proyectos. A lo mejor el día de mañana, si las productoras me buscan a mí, ya no os necesito, pero como eso creo que no va a llegar a pasar nunca, pasará. Creo que es el sitio adecuado para quien quiere que sus ideas, que sus proyectos, que sus guiones se puedan llegar a convertir en realidad. Sí, igualmente nosotros estamos encantados. Si algún día no nos usa, también estaremos muy orgullosos porque será como ya se graduó, ya es súper famoso, ya no nos necesita. Es ya como nos bien. Necesita. Claro, pero mientras Bueno, tanto, mientras dure, nos encanta que estés aquí porque siempre además sumas y sabemos cuando escribes y sabemos que tus proyectos son increíbles. Sí es cierto que algunas convocatorias se han vuelto un poco competitivas, pero también sabemos que tienes a Olvido, entonces con lo cual no nos sentimos tan culpables. Eso, Andrea, eso es muy buena señal. A mí cada vez que no me seleccionáis en un proyecto, me alegro porque significa que tenéis proyectos mejores. Y los sigo y los veo y sé que es así. Es un placer poder haberos contado el recorrido, el pequeño recorrido, la pequeña historia. Ya digo que yo no creo que sea referente ni ejemplo para nada, pero a lo mejor esto ayuda y anima a quien está empezando en ver que se puede. Que este es un mundo casi imposible de entrar, pero es que ese casi de vez en cuando sucede y yo soy un ejemplo de ello.